Vamos entonces a abrir la epístola a los Romanos y vamos a leer desde el capítulo 1 los primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 4. Amén. Gracias, hermano. Amén. Amén. Todos juntos, ¿sí? ¿Sí lo tienen? Ok. ¿Cómo dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca y del según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, podemos ver de manera literaria, observando la escritura, que pues tenía el entendimiento, tenía la forma en cómo escribir, ¿verdad? Diferente a lo que Pablo relata, que Pedro no tenía gran instrucción académica, era un pescador y daba su testimonio. Pero Pablo escribe de una manera ordenada, de una manera concisa y de una manera que se puede entender. Sin en cambio, esto no pierde la divinidad, esto no pierde el trabajo divino. Él está tratando de revelar a todo aquel que lea Romanos toda este sentimiento y toda esta visión que él tenía para poderla manifestar a los romanos y que ellos pudieran ver, comprender cada una de las palabras. A veces decimos palabras por decir, ¿verdad? Pero aquí están escritas con toda intención de que sean desmenuzadas y comprendidas. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Nos quedamos la vez pasada. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Que dijimos era el mapa de crecimiento. Luego, vamos a ver 4 puntos de esto, ¿sí? En todo el libro, en toda la epístola. Vamos a ver la introducción. La salutación, o sea, los saludos, cómo se refiere. La ira de Dios como tercer punto y por cuarto punto, la culpa del hombre. Pero todo esto tiene una solución, ¿verdad? Pero lo manifiesta así. Está escrito de esta forma. Sus 16 capítulos están escritos de esta forma. La introducción a lo que él quiere enseñar, a lo que quiere mostrar, y luego el saludo que le da, ¿sí? La forma en cómo saluda, porque aún como saluda, está predicando, está aclarando, está manifestando en lugar de todos aquellos que están recibiendo o que van a recibir o que van a leer esta carta. Luego entonces tenemos la ira de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de Dios? O sea, necesitamos entender que somos deudores, que vamos a ser deudores toda nuestra vida para con Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, y a nosotros se nos olvida continuamente. Sentimos que muchas veces que por ser cristianos y estar en una silla, e incluso tener un lugar ya preferente, porque cada quien por lo regular se sienta donde prefiere, ¿verdad? Y ya, esté vacío o esté lleno, a mí me gusta este lugar y lo ocupo, ¿no? Entonces, aunque tenemos un lugar preferencial en la iglesia, esto no quiere decir que seamos dueños de la palabra. Se nos da, Dios nos la presenta, pero paso a paso, elección a elección, día tras día, la hacemos nuestra. Amén. Él nos propone. Aquí está esta propuesta, pero esa propuesta no quiere decir ya es tuyo. Si la quieres, si la tomas, si cumples el requisito, entonces ahí está.
Es nuestra herencia propuesta, pero necesitamos tomarla. Y así como la palabra de Dios, su espíritu, su nombre, su amor, su trabajo en nuestras vidas, no somos dueños, hermanos. Somos inmerecedores. Lo repetimos muchas veces, pero no lo creemos. No lo creemos, porque como actuamos, parece que Dios nos debiera. Y los hermanos también, ¿verdad? Nos deben honor, nos deben respeto. A mí, ¿por qué me van a hablar así? ¿A quién es este para decirme esto o aquello o lo otro? No somos, o sea, no podemos alcanzar a visualizar la grandeza y el amor de Dios, del Hijo de Dios, dueño y Señor soberano de todas las cosas, y se humilló a sí mismo. La puerta por la que entró fue la puerta a este mundo, fue la puerta de la humildad, y la puerta que entra a tu corazón es la puerta de la humildad. Ese sujeta, siendo dueño, dice: sí me permites, sí me dejas. Nos podría dar y órale, entro porque entro, ¿verdad? Pero no, espera. Y viene y toca muchas veces a tu puerta y no le dejamos entrar. Y vuelve a tocar en las circunstancias, en la necesidad. O sea, todas las tragedias de nuestra vida nos iban a pasar. Nos van a pasar porque somos seres humanos imperfectos, a veces como consecuencia nuestra y a veces como consecuencia de otros y a veces como la vida que corre. Pero Dios en nuestras necesidades vino y tocó nuestra puerta para entrar y ayudarnos en nuestra necesidad. Y entonces a veces le dejamos entrar, a veces le medio dejamos entrar, a veces medio le entregamos nuestra vida. Bueno, voy a aceptar a Cristo como Salvador, voy a abrir mi corazón, pero si no me parece como eso, o no me parece esto, o no me parecen las circunstancias, o las situaciones son adversas, entonces lo cierro, lo quito y me lo llevo a otro lugar. Siendo el Creador, tuvo misericordia de nosotros y vuelve a tocar nuestra puerta y vuelve a tocar nuestra voluntad y vuelve a tener paciencia con nosotros y vuelve a amarnos y vuelve a enseñarnos y vuelve a darnos oportunidad, aunque a veces estamos rompiendo sus leyes, rompiéndole a Él el corazón, porque dice que Dios sufre con nuestras malas elecciones, pero las soporta. ¿Por qué? Porque espera que reacciones de manera voluntaria. ¿Podría haber hecho un cambio en Israel? Así, pero nunca lo hizo. Siempre esperó. Y en Jeremías dice que su corazón estaba afligido y angustiado y oprimido por todo lo que estaba escogiendo, porque le iba a ir muy mal. Sus hijos y sus mujeres y sus varones iban a sufrir. Pero él estaba eligiendo así. Y cuando aquellas mujeres dijeron: vamos a hacer lo que nuestro malvado corazón nos dice, y ya, el Señor quitó las manos y dijo: adelante. Y bueno, todas estas circunstancias difíciles que sufrieron, pero él respetó, porque él respetó la voluntad que puso en tu corazón, como respeta ahora la nuestra. Entonces él entró de una manera humilde. Y vemos cómo Pablo se dice en esta introducción, dice: llamado a ser apóstol. Bueno, lo que primero nos quedamos fue en que era Pablo. No dice: soy Saulo de Tarso, el grande, el de los títulos, ¿verdad? Como vimos en Filipenses. No, él dice: soy Pablo, pequeño, siervo. Enseguida sigue siervo. ¿Y qué quiere decir esta palabra siervo? Esta palabra, como les dije, las palabras en hebreo son las del Antiguo Testamento, ¿sí? Todas esas palabras se sacaron del original del hebreo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento fue tomado del griego. Entonces las palabras que encontramos más originales son las palabras griegas, y esta palabra siervo en griego es la palabra doulos, y quiere decir esclavo, voluntaria o involuntariamente, literal o en sentido figurado. Quiere decir esclavo, esclavitud,
subordinación, servir, siervo. Eso es lo que dijo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y como dijimos, el esclavo no tiene derecho a descanso, no tiene derecho a ninguna prestación, no tiene derecho a un sueldo, no tiene derecho a una alimentación, no tiene derecho a decir lo que él quiere, no tiene derecho a decir cómo él piensa, no tiene derecho a escoger si lo hace o no lo hace, simplemente lo hace y lo único que puede hacer es obedecer. Y dijo así, esclavo, esclavo del Señor Jesucristo. Quien ha tenido el privilegio y la oportunidad de ser siervo. Imagine la dimensión de Pablo cuando él entendió esto de parte de Dios. Antes servía, pero servía a su propio ser, servía al imperio romano. Se servía a sí mismo en su enojo, en su celo, en su prepotencia, en sentirse el más cumplidor, a pesar de que sacrificaba a las personas. No se sacrificaba así, sacrificaba a los demás y los llevaba, ¿verdad?, para ser tragados por los leones, para ser encarcelados, para ser lastimados. Y él se sentía muy bien. Pensaba que de esa manera servía al Señor. Entonces, cuando el Señor lo llama, entiende que todo lo que él hacía de manera esclava para su propio ser, ahora él puede convertir esa potencia, ese entendimiento, esa sujeción al Señor para servirle de tal forma. Por eso a él nunca le importó que lo iban a matar. Dice que si ahí muero, pues que muera, pero voy a cumplir el propósito. Tenía una firme convicción, era arrebatado, tiene un carácter fuerte. Y muchas veces lo vemos cuando se relaciona con los apóstoles. Con Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Dice Pedro, eres un hipócrita. Porque cuando estás con los judíos te portas como judíos, te juntas con los gentiles y entonces haces como si no los conocieras cuando los judíos vienen y te ven que estás con los gentiles. Eres hipócrita. No se lo escribió, ¿verdad? Ni se lo mandó por texto, ¿verdad?, o mensaje. Se lo dijo directo. Tenía carácter fuerte. Pero ese carácter fuerte le ayudó a enfrentar todas las situaciones difíciles y a no menguar su deseo, su anhelo, su fuerza por predicar la palabra de Dios. Estaba convencido, se había convertido en un esclavo. Amén. Imagina usted que nosotros llegáramos a decir, esclavo del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿No? Bueno, vamos a seguir. Luego dice, vamos por favor a Lucas 12:43. ¿Qué esperaba Dios de un siervo? ¿Qué esperaba Dios de este tipo de siervo? Lo vemos. Dice Lucas 12:43. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere le hallare haciéndole así. Dice el 42. Y dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Pablo estaba comprometido con esto, a darle a la iglesia la ración de la palabra de Dios. Y todo el tiempo no paró, él predicó, ¿verdad? Por eso vemos sus 14 epístolas, por eso vemos que hizo varios viajes lejanos a tierras difíciles, no importando la época, no importando el tiempo. Él fue y lo hizo porque tenía un propósito en su vida: dar la ración a su familia de manera adecuada al tiempo preciso, para que ellos no detuvieran su crecimiento espiritual, porque era necesario, era importante. Imaginen en aquellos tiempos. Ahora, en nuestros días,
Por eso les digo, el estar sentado, el estar esperando a ver qué va a pasar o no estar atento a mi crecimiento espiritual es mi responsabilidad. Yo recuerdo los últimos días de la hermana Hicks, el Señor, el vaso que Dios usó el Señor para revelarnos su palabra. Y recuerdo que a la edad, pues casi 100 años o los 100 años, ella tenía una capacitación. Recuerdo que llegamos en un tiempo para estar en la convención y entonces antes de la convención había tenido una capacitación y luego antes de la convención había tenido una oración poderosa con todos para la convención y luego la convención ella predicaba en la mañana y en la tarde y luego terminando la convención el domingo, el lunes y el martes ya había un curso para todos los pastores internacionales y terminando fueron 3 días. Yo no sabía cómo sentarme. Estábamos ahí, ¿verdad? Atentos en las primeras filas para poder estar despiertos. Y después, cuando nosotros nos venimos y yo dije, hasta aquí ya no puedo más, ¿verdad? Siguieron sus capacitaciones con líderes locales. Yo dije, qué barbaridad, que no descansa a esa edad. Ay, Señor, yo ya, ¿verdad? Sí. Muchos no le aguantamos el ritmo. Recuerdo en los 75, ella predicaba de las 7 de la noche a las 3, 2 de la mañana. Ya veíamos 4 hermanas Hicks, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Ahora, después que el Señor se la llevó, digo, tenía razón. Cuando ella predicó su último mensaje, dijo, con esto ustedes van a poder llegar. Lo trabajan, lo viven, lo estudian y nada les va a impedir que no sepan cómo llegar. Cumplen el propósito. Se apuran a pesar de las circunstancias y necesidades. Pero tú y yo, hermano, que no somos responsables en ese nivel, ni como Pablo, ni como la hermana Hicks, ni como la hermana Esparza, pero eres responsable de ti. ¿Quién va a cargar tu carga? Que la cargue mi esposo, que la cargue mi hermano, que la cargue el pastor, que la cargue el maestro de escuela dominical, que la cargue el líder. No, tienes que cargar tú tu carga. Tienes que preocuparte por crecer. Tienes que preocuparte por lo que no sabes y lo que sí sabes por crecer y ponerlo por obra. Porque el Señor quiere encontrarnos así, trabajando como siervos. Bienaventurado el varón que cuando el Señor viniere le encuentre haciendo así. ¿Y qué estamos esperando? Que nuestro Señor venga. ¿Pero cómo? ¿Sentados en nuestros laureles? No, necesitamos correr. Amén. Necesitamos correr porque el tiempo, dice, no sabemos cuándo sea, no sabemos. Pero tampoco sabes cuándo será, si tú vas a ser arrebatado de manera personal o en común o en general. No sabemos si nos vamos con todos juntos en el rapto o si tú o yo vamos a ser arrebatados antes de que todos nos vayamos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. ¿Estamos hoy? ¿Al ratito? ¿Quién sabe? Solo Dios. ¿Y entonces cuánto tiempo tengo? No tengo. Necesito correr, yo urgirme a mí, porque al fin y al cabo delante del Señor en la eternidad no va a llamar a nadie más que a mí. Y el galardón tampoco lo voy a compartir con nadie, solo va a ser mío. Amén. Pero tuve mi oportunidad. Entonces, veamos, hermano, abramos nuestros ojos para esto. Ahora, dice que él servía por una razón. La razón por la que él servía era gratitud. Y eso somos deudores también a Dios. Somos deudores en obediencia y somos deudores en gratitud. ¿Qué pensamos de nuestros hijos cuando trabajamos por ellos, cuando les damos, cuando nos desvelamos, cuando en lugar de sustentar nuestras necesidades, sustentamos las de ellos, la más mínima? Y cuando ellos ni siquiera dan las gracias, ni siquiera lo valoran, lo toman, ay, no me gusta. ¿Qué sientes? Ay, qué lindo. No, ¿verdad?
¿qué sentimos? Dolor, frustración, impotencia, enojo contra nosotros mismos, porque ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo hice? Entonces, no suplí su necesidad. ¿Tratando de qué hacemos eso, hermanos padres? A ver, levanten la mano los papás. Gracias. ¿Tratando de qué hacemos eso? Tratando de, ¿qué es lo que tratamos cuando tratamos de solventar todas las necesidades de nuestros hijos? Ok. ¿Qué más? Que crezcan, que se encuentren bien, demostrarles el amor. ¿Para qué? Al final, para congraciarnos con ellos, para encontrar gracia en delante de sus ojos, para que seamos su mamita y su papito, ¿verdad? Porque nos interesa que nos amen, que nos valoren, que nos quieran, y cuando no sucede eso, qué feo se siente, ¿no? Es triste. Decimos, ay, eres un ingrato porque no aprovechas. Ok, pero en realidad, la verdad es que no estamos siendo congraciados. Dios sí se congració con Pablo también. Y dice que mostró su gracia para con él. Pero Pablo sí la aprovechó, la valoró y dijo, entonces como tú muestras tu gracia para conmigo, entonces ¿sabes qué? Yo soy siervo por gratitud y me voy a hacer esclavo por ti. Y se sujetó a él. Bendito sea su santo nombre. Y su lema fue la gracia. Y lo dijo muchas veces, pueden verlo a lo largo de sus epístolas, y dijo, la gracia que me es dada. Y la mencionó muchas veces, la gracia que me es dada, no se le olvidó, la gracia que me es dada, la gracia que me es dada. Cuando tú sabes que lo que tienes es por gracia, vives de otra forma. ¿Ven? Cuando sabes que es por gracia que estás aquí, cuando sabes que es por gracia que Él te llamó su hijo, cuando sabes que es por gracia que Él te dio su sangre, cuando sabes que es por gracia que Él te formó a su imagen y a su semejanza, cuando sabes que es por gracia que te escogió para ser un grupo, un pueblo, un cuerpo, que las demás personas vieran del testimonio del Señor, vives diferente. Cuando sabes que es por gracia que te llama a ser siervo en el ministerio que quieras, de evangelismo, de cantor, de tocador, de lo que quieras, ¿verdad? De músico, ¿verdad? De cantante, de lo que quieras, de barrer. Yo he visto a muchos cómo con gratitud vienen y hacen el aseo. Y de verdad, mis respetos, mi gratitud para ellos, porque lo hacen con gratitud. No, ay, me tocó. No, lo hacen porque es para el Señor, limpiecito aquí, limpiecito allá, y el que brilla aquí, ¿verdad? Y así, también acá, porque es la casa de Dios. Gratitud. Gratitud para lavar los baños, gratitud. Gratitud para usar la casa de Dios. La gratitud por su propia casa, hermano. Por lo que Dios le ha dado, porque no lo merecemos. Pero es la gracia de Dios, que Dios se quiere congraciar con nosotros para que le amemos y nos bendice. Imagínense que Dios nos busca la cara para que le caigamos bien. Bueno, para que nos caiga bien a nosotros. ¡Qué tremendo! Pero sí, así sucede. Él muestra su gracia. Lo mínimo que pudiéramos hacer nosotros es mostrar nuestra gratitud en todo lo que hacemos, en todo lo que… Y esto, y no la verdad, la hermana Graciela, ¿verdad? Se llama Grace o Gracia por una razón: gratitud. Si pudiera ponerle un título o resumir su personalidad, diría gratitud. Gratitud. Gratitud por todo. Y la vida nos es diferente. Pablo experimentó la gratitud. Y entonces vamos a Romanos 12:6. Rápidamente, alguien que la lea. La verdad es que es demasiado
extenso, pero estoy tratando de abarcar lo más que podamos para traerlo a la conciencia, a la parte consciente. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de propicia usarse para la medida de La gracia que nos es dada, cualquiera que sea tu don, hazlo, sirve con gratitud. Y entonces necesitamos la gratitud que nos da la oportunidad de crecer. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero coronástelo de lustre, de brillo, de gloria. Amén. ¿Qué somos? Nada, pero mucho a la vez, porque somos su tesoro, somos su especial tesoro. Amén. Bendito sea su santo nombre. Y entonces nos invita a correr en el crecimiento, a correr en el crecimiento de la gratitud, a correr en el crecimiento de la paz y el gozo. Porque cuando yo tengo algo no, por ejemplo, tengo un reloj, este reloj, que yo no pensé que me iba a comprar, pero mi yerno me lo regaló. Yo lo veía y decía, la verdad, no quería invertir una cantidad, quería comprar otras cosas, pero él vio que lo vi y entonces de repente llegó y me lo regaló. Y me dijo, mamá, es para ti, uno para ti y uno para mí. Wow, qué lindo, de verdad, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias. Yo no hubiera invertido ese dinero en comprar un reloj así, pero me lo regaló. Y entonces nació la gratitud, ¿verdad? Hijito, ¿qué quieres que te haga de desayunar? ¿Qué quieres que te haga de comer? ¿Qué quieres que te haga de cenar? ¿Verdad? Porque hay gratitud. ¿Me costó trabajo? Nadita. Rapidito lo hice, ¿verdad? Porque había gratitud. Porque yo sabía que yo no lo merecía, yo no iba a pagar el precio. Pero él quiso sacar de lo suyo y compartirlo. Y entonces provoca gratitud. La gratitud lleva gozo y el gozo lleva paz. Entonces lo que tú hagas, dice la palabra de Dios, de palabra o de hecho, hazlo como para Dios y no para los hombres. Y eso te va a provocar otra manera de ser. Si vas a lavar los trastes a la hora en que ya estás cansada, ¿verdad? Porque alguien vino y los ensució y no se le ocurrió que podía lavarlos. Y tú dices, ¿cómo lo dejo ahí? ¿Verdad? Entonces vas y lo lavas. Pero es diferente que lo hagas diciendo, gracias, Señor. Bueno, tengo la oportunidad de servir. Ay, aunque ya estás cansada más, ¿no? Y bueno, pongo un ejemplo muy común, pero ¿cuántos ejemplos en la vida? ¿Cuántos ejemplos morales? ¿Cuántas veces ya nos cansamos? ¿Cuántas veces ya no aguantamos? ¿Y cuántas veces pensamos, no estoy dispuesta? ¿Yo por qué? Soy testiga de matrimonios que se han divorciado por decir, ¿yo por qué tengo que soportar? Si me puedo sostener a mí misma. O él, ¿por qué voy a soportar esto? Que vaya y que haga lo que quiera. Y se dividen las familias. Tontamente, ¿verdad? Porque no ven a todos los que afectan. Pero el orgullo nos hace ciegos. Sin en cambio en Pablo eso no funcionó. Dice Pablo apóstol. Y esta palabra apóstol es la palabra enviado. Si usted busca en el diccionario, dice que es enviado, es un mensajero, es un embajador, es una persona que promulga o promueve una idea y principalmente se pone o se clasifica en la fe cristiana. Entonces Pablo fue un apóstol, un enviado, pero un enviado con gozo, un enviado que estaba convencido de ser siervo, un enviado que iba a hacer lo que fuera por gratitud. Y ahí su éxito de Pablo, que no le importó a dónde, ni cómo, ni con quiénes, y no le importó si eran grupos grandes o grupos pequeños, no le importó si era uno, él sabía que estaba sembrando la semilla
Amén. Como cuando llegó con estos dos hombres, esposo y esposa, ya se me fue el nombre, pero que hacían tiendas. Llegó al mercado. ¿Y saben lo que Pablo estaba haciendo? También llegó a hacer tiendas para poderse comunicar con los que estaban ahí, los comerciantes, ¿verdad? Porque pues se supone ahí llegaba, era el lugar de concurso, ¿verdad? Era el lugar donde y podía tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y entonces llegó con estos dos y les empezó a hablar y se hizo como ellos. Un alto funcionario moviéndose en los ámbitos más altos socialmente en Roma, se fue al mercado para poder comunicarse con el pueblo. Y entonces de ahí, de todo eso, solo salieron dos, un matrimonio. ¿Pero qué cree? Ese matrimonio estableció una iglesia en su casa. Y entonces ellos iniciaron una de las iglesias. Pero a él no le importaba si eran muchos o eran pocos. Predicaba con gratitud. Predicaba por la gratitud de haber recibido y la gratitud de poder ser siervo, de poder ser esclavo. El gozo y la gratitud siempre van acompañados. La paz, el gozo y la gratitud son amigos. Si usted lo hace con gratitud, va a tener paz. No es decir, híjole, ¿por qué le dije? ¿Por qué lo hice? Ay, ¿para qué? Gasté mi tiempo, gasté mi dinero, gasté mi esfuerzo. No, hágalo con gratitud, hágalo con amor para el Señor. Y entonces va a tener esta parte. Luego dice que entonces alguien que predica el evangelio, alguien que promueve esta fe, alguien que esparce sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, pero que antes de compartirla la puede entender. ¿La puede entender? ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Decimos Yud, Kei, Bab, Kei. Y decimos Yud, sabiduría, ¿verdad? Kei, entendimiento. La otra, conocimiento. Y la otra, prudencia. Pero sí. ¿Y? Si nos quedamos en la fórmula y no la desarrollamos, no vamos a tener la sustancia. Necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Saber qué es la teoría. La sabiduría es saber qué es la teoría que yo recibí de alguien, que a su vez la recibió o la estudió, pero es la teoría. Es solo la teoría. Es solo la Biblia, ¿verdad? Y ya. Es la palabra escrita. Pero ya. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es lo próximo? Es el entendimiento. Es comprenderla, es desmenuzarla, es aplicarla, es usarla. No es nada más en el tiempo de la alabanza y pronunciar el nombre poderoso, porque tiene poder ese nombre. Por eso lo pronunciamos. Pero a la vez de que lo estamos pronunciando, es saber el entendimiento de la voluntad de Dios para mí en este día. ¿Cómo quieres que alabe tu nombre? ¿Cómo? A lo mejor me voy a callar, a lo mejor no es el momento del sacrificio, a lo mejor no es ahorita, a levantar mis manos o estar delante de todos. A lo mejor el momento del sacrificio es cuando tengo que salir, tengo que callarme, o cuando tengo que llegar a la casa y evitar el pleito que se quiere empezar a formar. A lo mejor ahí está el entendimiento, el desmenuzar su palabra. Amén. Y luego entonces tenemos el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Hacer mía la sabiduría. ¿Cómo la voy a hacer mía? Cuando la experimento. Cuando la pongo en mi vida, cuando es parte de mí, cuando ya es una vivencia. Amén. Y la prudencia es aprender a discernir lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el momento de aprender, de poner qué palabra? ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel fue que Dios les dio todo esto, toda esta masa, todo este pan, todo esto, y entonces hicieron un bultito, porque dice que lo pusieron en sus sábanas, ¿verdad? Que era el paño más grande que tenían, ¿verdad? Y entonces la envolvieron y se la echaron tras sus espaldas. Y se fueron. Y todo el camino, toda la noche, cargaron su masa. No se la comieron. ¿Cuánto
llevas tú cargado en la espalda, hermano? ¿Qué has aprendido por todos los años que están aquí, pero no te las has comido? No te las has comido. No te las has comido porque dices, bueno, para para el hermano Marco, para Yosmeli, para Janet. ¿Y yo? Tengo el entendimiento aquí y llega el momento en que pesa, porque no me lo como. No es la fortaleza que debe de provocar en mi necesidad, en mi prueba, en mi circunstancia. ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Será que es así? ¿Por qué tenemos duda? Porque no hemos comido el pan de fortaleza. Veíamos ayer con los matrimonios, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero no damos de topes contra la aflicción. Antes de usarla, para que nos empuje, para que nos dé la fuerza de abrir nuestra sábana, darle forma a mi pan y cocerla en el horno del Espíritu Santo y comérmela y sea parte de mí y me dé fortaleza para tener la actitud correcta, para caminar como el Señor me está diciendo, al grado, al desarrollo, al entendimiento, a la actitud. Pablo manifestó su actitud de gratitud. No solo lo escribió, sino que lo vivió. Y su vida fue una vida de gratitud. Siervo, se hizo de lo más bajo, podemos decir, lo más humilde, para servir al más humilde. Y se hizo alto para poder llegar a los altos, a los reyes y llevarles el evangelio. Pero se hizo dócil a la mano de Dios, a donde lo quisiera usar. Porque Pablo no dijo, pues yo con los que no saben nada, porque al cabo que son ignorantes y yo sé más que ellos. Y entonces sentir ese grado alto, ¿no? ¿A dónde quería? Cuando el Señor le permitió ir ante el rey, ante los reyes, también se paró y predicó. Y cuando el Señor le permitió ir a los gentiles que eran tomados muy en menos, también fue y les dio la palabra. Hermano, ¿cuál es tu actitud delante de Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Qué tipo de siervo? ¿Qué tipo de adorador? ¿Que le adora en espíritu y en verdad? ¿O que necesita un lugar preferencial para poder adorarle? ¿Que menosprecia a los demás por ignorantes o por, no sé, por pecadores o por falta de sabiduría? Y te sientes alto delante de Dios. Él no fue así. Lo que está mostrando es el grado de humildad que necesitamos poder tener, ¿sí? Que necesitamos tener un grado de humildad. La humildad es un poderoso voltaje, aunque choquen las expresiones, pero es un tremendo voltaje. Aprender a ser humildes y mansos de corazón, humildes con Dios, porque la humildad es solo el fruto para Dios. Es una piedra preciosa que solo Dios ve. La humildad no la pueden ver los demás, porque entonces si la presumimos ya no somos humildes, ¿verdad? Es una falsa humildad. La humildad solo es un fruto para Dios, solo es una joya para Dios. Entre nosotros somos mansos. La mansedumbre actúa entre unos y otros, pero la verdadera humildad solo se agrada a Dios de ella, solo la puede equilatar, solo la puede ver el Señor. Es un fruto muy, muy personal que se le da al Señor, la verdadera humildad. Yo quisiera que tú vieras, te calificaras a ti mismo, que te vieras en el espejo de Pablo. En el espejo que Pablo se vio fue el del Señor Jesucristo. Una vida humilde, entró por la puerta humilde, no llamó a embajadores o trompetas o bienvenidas de honor. Fue en humildad. Y Pablo quiso imitarlo de igual forma, caminando con el Señor con toda humildad. ¿Y tú, mi hermano? ¿Yo? ¿Cómo caminamos? Si alguien nos hace un mal gesto, ¿ya nos ponemos mal?
ya nos sentimos mal. Lo manifestamos de dos formas. Lo manifestamos de manera, según humilde, porque me siento rechazado. O de manera exaltada, porque respondo, ¿quién es este para que me haga así? Pero de todos modos, no aceptamos el lugar que el Señor está permitiendo, que nos está dando la oportunidad para darnos cuenta que nos falta mucha humildad, crecer en gracia, crecer. Amén. Bendito sea su santo nombre. Incline su rostro y demos gracias al Señor. Padre bueno,